En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. La aventura de hoy es casi la historia de cómo empieza todo, la historia del Big Bang, el inicio de la creación, el inicio del universo lector. Este programa será la aventura de un proyecto que desde hace más de 3 décadas trabaja desde diferentes recorridos por la pregunta ¿cómo se forman los lectores? Viajaremos entre libros, arte, cultura, expresión, comunicación e investigación. Y ahí, en medio de la mezcla de todos esos elementos, recorreremos varios caminos. Un jardín infantil, una librería y la apuesta por proyectos muy serios en la formación de lectores. Bienvenidos al viaje de un referente en la educación inicial en Colombia. Bienvenidos a Espantapájaros. Y como cualquier explicación de cómo empieza el universo, nuestro Big Bang, hemos llamado a una experta, a Yolanda Reyes. Hola Yolanda, bienvenida. Hola, ay, qué dicha estar aquí con todos los oyentes y contigo, Mari. Bueno, nuestra guía de viaje, como seguramente ustedes ya saben, es una reconocida escritora. Yolanda, además, es educadora y ha desarrollado un trabajo permanente de investigación en pedagogía de la lectura desde la primera infancia. Y sobre este tema ha publicado ensayos y dictado conferencias en seminarios nacionales e internacionales. Yolanda también ha asesorado a diversas organizaciones en Colombia y en el mundo en el diseño de programas y lineamientos sobre políticas de infancia, lectura y literatura. Además, Yolanda dicta el curso de Escribir para Niños en el Máster de Distancia en Libros y Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela. Nuestra guía de viaje de hoy, como muchos tal vez saben, lleva desde hace más de 10 años siendo columnista habitual del diario El Tiempo en Bogotá y obtuvo mención especial en el Premio Simón Bolívar de Periodismo por su columna El ADN de Colombia. Y además de todo esto, y la razón por la que la tengo aquí a mi lado, y estoy muy feliz por eso, es porque es la directora de Espantapájaros. Estamos de viaje hoy con Yolanda Reyes, la directora de Espantapájaros. Y bueno, Yolanda, sin más preámbulos, yo le dije a las personas que íbamos a hablar del viaje de la creación del mundo y del universo lector. Pero pues yo no sé si eso es verdad. Cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy y cuál es el proyecto de viaje de Espantapájaros. Bueno, no sé, hablaste de la creación de todo el Big Bang. Yo estaba pensando más bien en un viaje muy por entre las tiendas, porque es que creo que Espantapájaros se puede parecer más a un viaje cuando uno va de una ciudad a otra, pero va por tierra y ojalá por una carretera colombiana de montaña y nunca sabes bien dónde vas a parar. A mí esos viajes me encantan, los viajes con paradas, lo que decimos sí, por entre las tiendas, ¿no? Que si de Bogotá a Bucaramanga la gente puede tardar 8 horas si va rápido o quizás 7. A mí me gusta el viaje en el que me detengo, por ejemplo, y si veo un pueblo, ¿qué tal quedarme a dormir en ese pueblo? Y así, entonces es todo lo contrario de ir en el Apolo 11 directo, bajarse en la luna y volver, recoger una muestra y volver, con todo súper planeadísimo, con una cantidad de gente detrás. No, este es un viaje en un carro al que le fallan cosas por lo general, a veces sola, a veces acompañada. Y bueno, es esa idea del viaje. A mí me gusta eso del viaje, los viajeros que se encuentran con cosas que no se imaginaban. Yo creo que el viaje mismo es mucho más interesante que llegar a algún lugar, ¿no? Eso lo dice Alicia
en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el conejo y le dice, ay, ¿usted me podría decir a dónde debo ir? Y él dice, pues, ¿cómo debo salir de aquí? Dice, pues eso depende de a dónde quiera llegar. Y ella dice, no importa, con tal de salir de aquí. Y él le dice, el conejo le dice, pues puede usted estar segura de llegar con tal de que camine durante un tiempo lo suficientemente largo. Y yo creo que a mí me pasa un poco eso. Llevo mucho tiempo caminando, me ha gustado mucho el camino. Tiene muchos vericuetos, ha tenido precipicios, bueno, después hablaremos de los precipicios, de los lugares así como peligrosos. Y te decía que en un carro como no muy bueno, porque a veces hay que bajarse y despinchar la llanta, hacer un poco de todo. Yo creo que espantapájaros, bueno, trabajamos con niños y los niños también por naturaleza son lo más impredecible. Y hay que acompañar mucho tiempo a un lector niño hasta que se hace lector. Es un proceso largo. Me gusta el proceso también, la idea de proceso, de crecimiento. Yolanda, pero siguiendo con la idea de que sea un viaje poco planeado, ¿no? Entonces te vas al terminal de transportes y le dices al señor, véndame el primer tiquete por las carreteras de Colombia, pero tenga en cuenta algo. ¿A qué lugar o cuál es el propósito final de ese viaje? Sí, ahí digo que, por ejemplo, de Bogotá a Bucaramanga en carro pueden ser 8 horas, en avión 1 hora, y por entre las tiendas puede tardar más. Yo siento que durante todo el tiempo hay muchas claridades, hay una brújula. Yo empecé este viaje, pues para seguir hablando de viajes, empecé incluso antes de saberlo, empecé en la biblioteca de la Fundación Rafael Pombo, que era una biblioteca en la Candelaria, con Irene Vasco. Irene Vasco me llamó, yo venía de trabajar en un colegio de niñas, y era la profesora de lectura de 6º grado y de 3er grado. Y siempre con esta idea de por qué a los niños no les gusta leer y qué es lo que pasa y todo eso. Y llegué a esa biblioteca y también fue una cosa muy rara porque era Belisario Betancur, acababa su gobierno y entonces era 1 de agosto cuando me contrataron y él iba a inaugurarla el 6 de agosto porque el 7 ya se iba. Y después de y había que armar la biblioteca. A mí me dijeron, tome estas cajas de libros que los habían traído del ICBF, de una biblioteca de niños, y unas estanterías de colores, y mientras tanto todo el mundo arreglaba, pintaba, ponía las luces, y yo armaba esa biblioteca. Y cuando se fue Belisario Betancur, pues al otro día, bueno, no sé, fin de semana, y el lunes dijimos, tenemos una biblioteca para niños. Y un proyecto en la Fundación Rafael Pombo, en esa casa divina de la Candelaria, helada, vacía, después de que se habían ido todos esos invitados. Bueno, ahora sí hay que empezar a hacer un proyecto para niños. Y ahí arrancó una de las aventuras más hermosas de la vida mía y de la vida de los que estuvimos allá, que era hacer un proyecto cultural de expresión artística y de creatividad. Habría estado buenísimo ahora para la economía naranja, basado y, digamos, fundamentado en la literatura, pero en las otras expresiones artísticas. Entonces yo tenía la biblioteca, Alberto Valdiri, que era actor, tenía un trabajo de arte dramático, Aníbal Moreno, que era un pintor, era el profesor de artes plásticas, Irene Vasco nos coordinaba a todos, la autora, y ahí empezó una cosa maravillosa porque era cómo construyo un público. Y además esa biblioteca tuvo una cosa maravillosa que quedaba a una cuadra de la Luis Ángel Arango, que en ese momento pues tenía las fichas catalográficas, el autor, título, materia, los ficheros de madera, el sótano donde se perdía el guardia para buscar los libros. Y nosotros a una cuadra podíamos armar una biblioteca como quisiéramos. Por supuesto que fue la primera biblioteca que tuvo estanterías abiertas, con los libros puestos, no de lomo. ¿No? ¡Ay! Y era una maravilla porque se podía inventar. Y en esa biblioteca había, Dios mío, había cosas incunables, había libros que habían sido de la Biblioteca Nacional, que yo no sé cómo nos entregaron, de Rafael Pombo, unas cosas muy, muy impresionantes, y al mismo tiempo había muy buena literatura para niños de la que se conseguía en Colombia, y era un momento en el que empezaba a haber un boom de literatura para niños y empezábamos a escribir, o sea que Espantapájaros
tiene mucho que ver con eso, porque después cuando Irene Vasco se salió y fundó la librería de Espantapájaros con Carmiña y Cristina López, me dijo, oiga, ¿por qué no fundamos también un taller alrededor de esa librería? Pues para mirar cómo es leer fuera de la escuela, que eso también era una rareza. La lectura la lectura era, estoy ya hablándote del milenio pasado, tú no habías nacido, en 1986, y una estantería abierta era una rareza, los niños iban a comer los libros, era otra rareza, que probaran los libros, y después Espantapájaros fue una locura porque era una librería para niños, pero además de la librería para niños fundada por ellas tres, entonces montamos los talleres, porque cómo hacer que una librería para niños en 1986 sea un polo cultural de desarrollo y todo, y entonces aparecen los papás, aparecen los talleres para maestros, para contarles a los maestros, oigan, miren, hay otras formas de leer, miren esta belleza de libros que están llegando, miren cómo se pueden montar bibliotecas, y todo esto al mismo tiempo, y por el camino pasó lo más bonito de todo, que es que yo al mismo tiempo trabajaba en la Universidad Pedagógica, porque yo en la Pombo me había dado cuenta de que los niños, mis mejores lectores, los lectores más ávidos en la época de la Pombo eran los lectores que no sabían leer alfabéticamente. Por un lado, los chiquitos que entraban, porque esta era una biblioteca para niños de 7 años para arriba, y por otro lado, los que por alguna razón habían sido expulsados del sistema educativo. Los niños que andaban por ahí, sí, y estos eran, ay, profe, había una casa en el Camarín del Carmen, a donde llegaban los niños del padre Nicoló, con grandes cortaduras en la cabeza, todos eran más grandes que yo, llegaban fumando, y de pronto, ay, profe, cuéntenos un cuento, y yo les contaba, no sé, era hace una vez, hace muchísimos años, y yo ahí descubrí una cosa que fue, digamos, una guía del viaje, que era por qué entregamos el código alfabético y enseñamos a leer y entregamos esa magia de las piecitas que se pueden combinar para construir todos los mensajes y para decir todas las cosas que uno necesita decir, y al mismo tiempo entregamos esta desconfianza y esta pereza frente a los libros. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué pasa? ¿Y cuándo tiene que dejar de pasar? Entonces, a partir de eso yo trabajé en la Pedagógica y llegué allá como tocando la puerta diciendo, hay que trabajar con la gente que está antes de enseñar a leer a los niños, hay que trabajar con la gente que está en educación inicial. Era como una intuición así, hay que trabajar antes de que pase este cataclismo de la lectura alfabética, que es tan difícil al principio, que hace que muchas cosas se pierdan, mucha magia. Y ahí pasa una cosa, que es lo que te digo para cerrar la idea. Yo estaba en la Pedagógica y ahí de pronto dije, ay, estoy embarazada, y empecé a pensar desde cuándo leemos, por qué leemos, quiénes nos leen. Yo ya estaba muy interesada en lo que pasaba antes de la escuela, pero lo que descubrí es que pasaban cosas desde que uno se inventa un hijo. Hay una actividad simbólica que tiene mucho que ver con el lugar que ocupa un hijo humano en la cadena de sentidos, y por eso los bebés quieren leer y que les canten. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ponerle un nombre a alguien? ¿Qué significa inventarse una persona, no? Y ahí fue como que todas las piezas se iban armando y al mismo tiempo desarmando, porque Espantapájaros ha sido y sigue siendo un proyecto eternamente difícil. Hay que financiarlo siempre, hay que mirar cómo resolver los imprevistos, y ahí empezamos, digamos que ahí con Irene Vasco y con Carmiña y Cristina empezamos a construir esto de la librería amarrada al taller, con maestros, con niños, siempre esa doble mirada de trabajar con niños, pero también con los que forman a los niños, que son los maestros, los bibliotecarios, los padres. Y en esa época también teníamos una revista preciosísima que después, bueno, las revistas en Colombia casi siempre se cierran o se acaban, y no solo ahora, que en esa época no había la amenaza digital, igual las revistas eran siempre una aventura difícil.
Estamos de viaje con una persona muy especial para Siglo del Hombre, para mí y para el mundo editorial. Yolanda Reyes, estamos hablando de su proyecto Espantapájaros y de qué significa crear lectores. Yolanda, ya nos contaste un poco de historia, de cómo empezó este proyecto, desde dónde nacieron tus preguntas, un poco enfrentándote a tu vida profesional. Pero, ¿qué echas en la maleta todos los días para ese viaje sin un rumbo aparentemente fijo? Bueno, ¿Cómo sí. saber qué clima vas a tener, por ejemplo? Sí, bueno, yo trabajo con niños. Yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo y a la gente que formo que en el trabajo con primera infancia el 99% son imprevistos. Los niños tienen muchos imprevistos y que el 1% sale como uno lo planeó y que justamente por eso hay que tener todo planeadísimo. Parece una paradoja, pero no es. Para que puedas improvisar tienes que tener una guía y yo tengo, por supuesto, una brújula. Espantapájaros tiene una línea conceptual clarísima y esto ha sido, o sea, no te digo que la línea siempre haya estado, pero ahora que yo te contaba, sí ha habido unas grandes preguntas que atraviesan el proyecto. Y eso yo creo que ha sido muy protector en medio de las catástrofes. Tener el mapa, saber que voy para Ítaca, así me pierda en el mar. Y que esas preguntas son más valiosas que cualquier obstáculo que se enfrenta muchas veces. Y ahí la cartografía ayuda mucho. O sea, yo tengo líneas de viaje. A mí me guían. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos. Mira, por un lado me guían las estrellas. Yo creo que sí, pues yo creo en lo que hago. Sí, eso es muy, o sea, yo creo. A mí me gustan los libros, yo no me veo haciendo otras cosas. Me gustaría saber un poco más de negocios. Pero creo que las estrellas son eso, son como... La estrella para mí es sentir que los libros le dicen cosas a la vida y que la vida le dice cosas a los libros y que crecer entre libros es tener una opción poética pero también política de desarrollo y es construir una historia y a mí me gusta acompañar a la gente a construir su historia y los niños están ahí y no solo estos niños con los que yo trabajo porque es otra de mis estrellas, es esa. Espantapájaros siempre se planteó como un proyecto que tenía que ser sostenible sin recursos de gobierno. Del gobierno, porque en no Colombia se puede depender hablar de cada recursos 4 años. del gobierno es hablar de recursos de los gobiernos y los gobiernos suelen ser muy distintos y hay cosas que, esa es otra de mis estrellas, la libertad de poder hablar, la libertad de expresión para mí es importante porque tengo una columna también hace tiempos en El Tiempo y escribo. Entonces, y he perdido cosas por esa columna. He perdido financiaciones y todo. Y a veces estoy en un proyecto y a alguien no le gusta lo que escribo y me saca del proyecto, pero Espantapájaros tiene que tener una sostenibilidad. Y entonces la otra estrella para mí importante es que esa sostenibilidad que probablemente hace que tenga que trabajar con un sector que tiene cómo pagar ciertas cosas, que tiene cómo comprar libros, que tiene cómo pagar un taller para adultos, que tiene cómo pagar un jardín infantil. Como recursos económicos. Tiene recursos económicos. Eso me cierra algunas puertas a unas poblaciones a las que yo quiero llegar. Entonces, desde el año 2000 yo dije, yo aquí estoy aprendiendo algo que tiene un poder y una potencia y yo con esto tengo que hacer algo. Y lo que yo hago es escribir, mover, hacer políticas públicas. O sea, yo me prometí que todo lo que yo aprendiera con estos niños que me pagan iba a servir para otras poblaciones. Y eso es otra de mis estrellas. Yo sé que en Espantapájaros se construye todo el tiempo conocimiento, todo el tiempo se piensa desde la teoría y la práctica, que ese también es otro de los grandes pilares del trabajo. No es una teoría que hay que probar y que de pronto está en un libro, pero no funciona, no, es esa construcción de hacer camino al andar, ¿sí? Es esto que llamamos investigación-acción o como lo quieras llamar y que tiene que ver con que siempre estás escribiendo, siempre estás pensando y siempre estás aprendiendo y los niños mueven mucho eso. Digamos que esas son las grandes apuestas y las grandes líneas de trabajo. Y lo otro es siempre
el equilibrio entre el trabajo con niños y el trabajo con adultos. Entonces ahí viene la tripulación, ¿no? Uh-huh. La tripulación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo conseguir una tripulación que tenga sensibilidad de cambiar el chip de qué significa leer? Porque creo que ese es un primer reto, después que tenga afinidad con los niños y que además crea en los libros. Sí, y no siempre las cosas están puestas, están dadas así, porque hay... digamos que las universidades todavía en Colombia, la gente que trabaja en pedagogía, muy a mi pesar y muy a pesar de haber empezado en la pedagógica, abriendo como esta idea de que la literatura tiene que ser central en la formación de una maestra y de un maestro. Para mí, leer es que no le puedes decir a nadie que es bueno leer si no crees en los libros y si no te salen por los poros. Entonces, no siempre la gente que es muy buena con los niños es muy buena lectora. O viceversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir descubriendo estas personas de la tripulación? Y lo que hacemos es, yo lo que hago, pues a veces tengo buen ojo en general, a veces me equivoco, por supuesto, y equivocarse está bien. Pero sí, en estos proyectos uno no puede garantizar la no equivocación, pero yo escojo a la gente con mucho cuidado. Y tengo clarísimo que la gente que trabaja conmigo aprende todo el tiempo. Está en proceso de aprendizaje igual que yo. Si no es que yo soy la maestra y yo sé todo, no, yo todo el tiempo estoy aprendiendo. El día que deje de aprender Espantapájaros me va a parecer tremendamente aburrido. Y eso significa que Espantapájaros es un laboratorio en el sentido de que practicamos de verdad experimentamos con criaturas humanas, digo yo, y aprendemos y hacemos teoría frente a eso y construimos hipótesis, pero también es un laboratorio en el que todo el mundo está aprendiendo todo el tiempo. Los niños de 2 años aprenden y los adultos aprendemos, y allá llega una persona y si no se transforma por el camino, no sé, no importa cuánto tiempo esté, 1 año, 2 años, así. Entonces, y es un equipo. Esto tiene una cosa muy bonita y muy interesante. La gente llega allá y hay ya unas coordenadas, porque a veces uno dice, llegó alguien nuevo, hay que enseñarle todo de cero. Y no, porque el proyecto mismo el proyecto está enseñando todo el tiempo. Tú entras y el sitio te dice cosas todo el tiempo. Esto del ambiente como un educador. Tú entras a Espantapájaros y siempre hay un movimiento de aprender. Todo el mundo enseña, los niños te piden que les leas un libro, que les cuentes un cuento, llega un niño de 2 años, todo el mundo te zarandea, pero además el equipo que está le enseña al equipo que llega. Yo a veces no enseño tanto, o sea, dejo también que la gente haga, que la gente sus propios métodos descubra, que indague, que sienta como los libros también lo empiezan a interpelar, a tocar. Es ya una magia que está ahí puesta. Hay una cosa que a mí me ha encantado siempre del equipo de Espantapájaros, y pues lo tengo que decir, es que una de las personas que trabajaba ahí, o que actualmente trabaja, que se llama Isabel Calderón, es absolutamente generosa, porque tengo que decirlo, este programa y la estructura de todo esto, yo lo hablé con ella. O sea, dijimos, mira, Isabel, yo tengo esta idea, se me ocurre que puede ser por este lado, y ella me dijo, no, María Elvira, yo creo que de lo que tú estás hablando es de un viaje, entonces, ¿por qué no lo encaminas por ese viaje? Y yo estoy eternamente agradecida con Espantapájaros y con la generosidad siempre de dar, ¿no? No importa si el proyecto se quedaba o no en Espantapájaros, sino que realmente fuera un proyecto bonito y bueno. Bueno, Yolanda, hemos estado en un viaje de chismes, verdades, preguntas, todo muy bonito y todo alrededor de algo que nos encanta a las dos y a todas las personas que oyen este programa, y son los libros. Un mundo maravilloso que siempre nos abre universos increíbles y que nos permite soñar. Y creo que por eso estamos aquí, construyendo y viajando todos los días, porque creemos que los libros transforman la sociedad. Entonces, gracias de verdad por estar acá con nosotras. Pero antes de que cerremos este lindo viaje, me encantaría que llegáramos a recomendaciones finales
de este recorrido que es Espantapájaros. Entonces, cuéntale al público qué es realmente Espantapájaros, cuáles son esas 3 líneas concretamente y dónde los pueden encontrar, página web, dirección, redes sociales. Bueno, Espantapájaros es una librería que trabaja en 3 líneas. Tiene la librería abierta al público, tiene los talleres para niños, un jardín infantil dirigido a la primera infancia, un conjunto de talleres para los niños y las niñas hasta 10, 12 años, porque van a practicar en la librería, a hacer cursos de libreros, etcétera. Y después unos proyectos para aprender, para que los adultos aprendan e indaguen posibilidades de hacer que a los niños les guste la lectura, y dentro de eso pues programas de dotación de bibliotecas, de cursos específicos, encuentros con autores, hora del cuento. Los sábados, por ejemplo, pueden ir los niños a la hora del cuento. Te voy a dar la dirección, es en Bogotá, carrera 19 a 104 a 60, y hay una página web www.espantapájaros.com, y ahí pueden ir tanto los adultos como los niños, y tanto a la página web como al sitio físico, porque en todos los lugares, me gustó que dijiste generosidad, yo creo que esa es la palabra, las puertas están abiertas para ir a trabajar, hay pasantías, hay gente que va a aprender, se llama Aprender en el Terreno de la Infancia, y la librería, pues que es una librería encantadora, sí, con los mejores libros que nos parecen para los niños. Yolanda, a mí siempre me ha pasado una cosa muy chistosa y hoy ya lo terminé de aclarar en mi mente, y es que, ¿te acuerdas cuando uno decía cuando era chiquito, ay, yo quisiera ser ingeniera, o yo quisiera ser poeta, o quisiera ser cantante? Pues a mí ahora me pasa es, ay, yo quisiera tener un hijo para meterlo Espantapájaros. Ay, oye, pues muchas gracias, ten un hijo, allá lo esperamos, yo sería muy feliz. Bueno, y mientras tanto puedes ir tú también a hacer muchas cosas. Los adultos también están muy invitados. Bueno, ahora sí, Yolanda, tengo que despedirte por hoy de este programa. Nos vemos en Espantapájaros, entonces, y gracias por venir hoy. Ay, oye, se nos pasó volando este viaje. Muchas gracias a todos y gracias a ti. Me hiciste hablar mucho, pero lo disfruté mucho. A quienes nos escuchan, ya saben que el viaje realmente termina en la aventura de llegar a Espantapájaros y dejarse descubrir. Por ahora les digo, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.